esta polémica sobre la liberación de presos, ¿no? Liberación de presos que tenían causas fueron muy condenadas, no solo por la justicia, sino por la sociedad. Liberación a asesinos, a violadores, a gente de la política. Bueno, estamos en comunicación con el fiscal Marcelo Romero, un fiscal de trayectoria en la ciudad. ¿Qué tal, doctor Romero? ¿Cómo le va? Facundo Quiroga te saluda. Buenos días, un gusto saludarte. Un gusto. ¿Cómo estuvo? ¿Cuál es su visión de todo esto, doctor? Bueno, hace un tiempo nosotros queríamos consultarle y bueno, ahora tenemos esta oportunidad. ¿Cómo vivió usted como hombre de la justicia todos estos procesos que se iniciaron a través de esta recomendación que hizo la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y yo vi como una gran desprolijidad, porque está previsto en nuestras leyes procesales, en nuestras leyes de fondo también, el mecanismo, como usted bien decía en la introducción, para eventualmente proceder a una liberación o a una modificación de una persona privada de su libertad con riesgos sanitarios de contagio, ¿no?, del coronavirus. O sea, está previsto desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se hace? Bueno, el defensor hace la solicitud al juez o tribunal a cargo del detenido, se le da vista al fiscal, el fiscal opina, opinamos objetivamente, no decimos no porque no nos negamos por negarnos, y si realmente los informes médicos nos dicen que esa persona está en riesgo de contraer la enfermedad o en riesgo sanitario, se hace lugar, o sea, por lo menos se opina favorablemente para que el juez tenga las herramientas procesales para decir que sí. Ahora, lo que no puede hacerse, lo que no debe hacerse, lo que no corresponde, en mi humilde opinión, es una liberación masiva sin ningún tipo de control del fiscal, que él es el representante de la comunidad en los procesos penales. También en algunas provincias y a nivel nacional, ya con la ley vigente de víctimas, está prevista el traslado al representante de la víctima. En provincia de Buenos Aires no, porque tenemos una legislación que tiene en cuenta a la víctima antes de la vigencia de esta ley, y hasta el momento no ha sido adherida por parte de la legislatura provincial. Pero esto no significa tampoco que deba hacerse en forma desprolija, desproporcionada y, por supuesto, sin tener en cuenta alguna solución alternativa, porque si la razón de esta liberación es exclusivamente sanitaria, bueno, yo no veo, por ejemplo, yo soy abogado, pero ¿por qué no se consultó a los sanitaristas? ¿Por qué no se consultó a los infectólogos? ¿Por qué si se hizo, por ejemplo, en clubes, en el país de los niños, en la República de los Niños, perdón, en Campo de Mayo, etcétera, hospitales de campaña, ¿por qué no pudo hacerse lo mismo en los patios de Olmos, por ejemplo, o en la escuela de cadetes del servicio penitenciario, para eventualmente aislar a los contagiados, si es que los hay, y esperemos que no? En fin, creo que fue una solución demasiado apresurada, desprolija, y teniendo en cuenta que tenemos legislación procesal vigente para hacer las cosas de manera correcta. ¿Hubo un oportunismo de la situación? Sí, yo no sé realmente, porque ahora todo el mundo dice es una cuestión de la política, es una cuestión de los jueces, todo el mundo mira para el costado. Sí. Creo que el problema de la superpoblación y del hacinamiento carcelario no es nuevo, no se le puede adjudicar a la pandemia, esto es de muchos años. A mí, por ejemplo, me preocupa y me irrita que los organismos de derechos humanos, que son muchos y que son necesarios justamente porque hacen a la defensa de las garantías fundamentales para las personas privadas de su libertad, siempre se han quejado del hacinamiento y de la superpoblación. Ambos, reitero, circunstancias y hechos reales. Ahora, nunca los escuché, por lo menos no tengo memoria, sobre la necesidad de construcción de nuevas cárceles o de la reparación de las existentes. Y bueno, usted es muy joven, pero tal vez alguien de la audiencia recordará, año 2001, noviembre para ser más exactos, existía en la provincia de Buenos Aires, muy cerca del centro de la ciudad, en Melchor Romero, la unidad de alta seguridad, unidad número 29, que todavía está, pero ya no es más una unidad de alta seguridad. Y ahí los organismos se quejaban porque los presos estaban solos en sus celdas y no tenían contacto entre sí. Era la cárcel más segura de Latinoamérica. Creo que costó más de 20 millones de dólares su construcción. Y sin embargo hicieron lo posible y lo imposible por cerrarla, y finalmente, bueno, se logró su cometido, ¿no? Hoy en día no es una alcaldía, es una unidad de tránsito.
O sea que los organismos de derechos humanos en este sentido también tienen una deuda, porque, y ni hablar los gobiernos, ¿no? Porque nadie quiere eventualmente, o evidentemente, la foto cortando cintas en un presidio. Sin embargo, ahora, bueno, se abrió una decisión de Kichilov de inaugurar nuevos penales, de construir más. Bueno, ¿cómo analiza estas políticas de la justicia? Bueno, ALAC descabezó las autoridades del servicio penitenciario. En esto último, ¿se cortó por lo más fino? Bueno, con respecto a la construcción de nuevas cárceles o de ampliación o reparación de las existentes, celebro la decisión del señor gobernador, espero que se concrete. Si bien hay que construir escuelas y hospitales, también hay que construir cárceles, porque lamentablemente la población crece, el delito aumenta, ustedes a diario lo hacen ver en sus portales, en los diarios y en la televisión, el delito aumenta, aunque no nos guste. No es culpa de los gobiernos, el delito aumenta, hay cada vez más delincuentes, hay cada vez más delitos y cada vez más delincuentes. Así que es necesaria la construcción de nuevas cárceles. Y con respecto al descabezamiento de la cúpula, bueno, es una decisión que por lo general toman todos los gobiernos cuando asumen, ¿verdad? Si cambia el jefe, el del servicio, en este caso creo que no cambió, pero sí cambia la plana mayor, también pasa con la policía, con las fuerzas de seguridad. Es el recambio común que se da siempre en la política. No creo que sea responsabilidad de los motines, porque los motines no fueron, hasta el momento no se estableció ninguna responsabilidad del servicio penitenciario, al contrario, las personas que están involucradas en la represión, creo que del penal de Varela, están siendo sometidas a la justicia, o sea que no se le puede adjudicar esto a la plana mayor. Creo que es parte de la relación que se da en cada cambio político. Ahora, una consulta conceptual, desde lo conceptual, fiscal. Está interpretado el punitivismo como algo malo, ¿no? En la jerga judicial. Usted lo reivindica de alguna manera en Twitter a través de un video. Me pareció muy interesante. ¿Podría explicarnos un poco su visión, su postura ante esto? Sí, con mucho gusto. Me inspiró justamente un reportaje que le hicieron a la ex procuradora general de la Nación, a la doctora Gil Carbó. Creo, corríjame usted, que el título decía: instalan el discurso punitivista porque garpa, usó esa expresión de un fardo. Claro, a mí me llama la atención que la que fue jefe de los fiscales de la Nación, y de los fiscales federales, nada menos, ¿no? Es decir, la jefa del Ministerio Público Fiscal de la Nación, los que somos los representantes de la acción pública o punitiva del Estado. ¿Punitivo qué es? Viene de punir, que significa penar, que es justamente lo que establece el Código Penal. El punitivismo es lo que hacemos todos los días en el Poder Judicial, y mucho más los fiscales. Los fiscales ejercemos la acción punitiva del Estado. En la vereda de enfrente del punitivismo está el abolicionismo, aquellos doctrinarios, ideólogos y abogados, y lamentablemente magistrados, que pretenden la abolición, la destrucción, la eliminación del sistema penal. ¿No es lo mismo que garantismo eso, Romero? No, eso es importantísima su pregunta. El garantismo es exactamente lo contrario al abolicionismo. El garantismo es el respeto de las garantías, su nombre lo indica, constitucionales, de los postulados constitucionales, las garantías que tiene el imputado de un debido proceso previo a una sentencia de condena. Perfecto. Eso no significa eliminar el Código Penal, eliminar a los jueces, a los fiscales, a los tribunales y a las cárceles. Bien. Al contrario, es darle garantía al imputado que si es condenado va a ser previamente teniendo un juicio previo y justo. Es decir, para el peor delito, el mejor juicio. Para el peor delincuente, la mejor defensa. Y eso es un sistema de justicia, si no sería un sistema de venganza. Bien. El garantismo es eso, la defensa, la protección y el respeto irrestricto de las garantías constitucionales. Excelente. Bien. Ahora, me parece a mí, ¿no?, viéndolo desde afuera como periodista, que se armó una grieta en la justicia concreta hoy y se ve, por un lado, el ir por Contegrán, por el otro juzgar a Violini. Digo, ¿cómo lo interpreta usted a esto? Sí, la grieta existe, es ideológica, no es nueva, no es de ahora. Surgió, bueno, justamente con la pandemia, como surgieron muchas miserias, ¿no?, en nuestra sociedad, no solamente en la justicia, pero esa grieta existe, coincido con usted, y lamentablemente, bueno, el abolicionismo se viene insuflando en las facultades de Derecho hace más de 30 años, yo diría 35 años, casi inmediatamente después de la restauración democrática, en 1900, finales del 83. Es decir,
Las cátedras de Derecho Penal, por ejemplo, yo fui profesor 20 años en la Universidad Nacional de La Plata, así que hablo con fundamento y con conocimiento. En las facultades se les explica o se les enseña o se les indica a los alumnos que el delincuente, el criminal, es en realidad una víctima del sistema capitalista que lo excluyó quitándole oportunidades. Fíjese usted el disparate. O sea, mezclar la ideología capitalista, liberalismo, neoliberalismo, etcétera, etcétera, con algo que no tiene absolutamente nada que ver y que es milenariamente más antiguo que la derecha, la izquierda, el liberalismo, el conservadurismo, ¿no? Porque el delito existe desde que el hombre está. Para los creyentes, bueno, existe Caín y Abel. Para los no creyentes existirá desde los orígenes mismos de la civilización. Y el sistema penal no nace en la República Argentina, ni nace en la Inquisición, ni siquiera en el derecho romano. Nace con el Código de Hammurabi, con las leyes Manú. Es decir, cuando la civilización se estaba organizando, ¿no?, en pequeños grupos, donde había reglas, donde la primera regla era el tabú, donde la ley del talión fue un avance, aunque parezca mentira hoy, pero fue un avance a la violencia, a la venganza sin límites. La ley del talión fue un límite a la venganza, y después lentamente, pero milenariamente, se fue formando lo que hoy conocemos como derecho penal, el derecho punitivo, lo que tanta alergia le da a los abolicionistas, el derecho de penar, el derecho de sancionar. No existe una sociedad sin normas, y no existe una sociedad, por supuesto, jurídicamente organizada, sin sanción. Y saquemos un poquito el derecho penal. Por ejemplo, el derecho laboral. Si usted no va a trabajar a la emisora un día, 2 días, 3 días, le van a mandar un telegrama de intimación. Y si no justifica esas faltas, esas inasistencias, seguramente lo van a despedir, y lo van a despedir con justa causa. Si usted pasa derecho laboral, si usted pasa un semáforo en rojo, seguramente lo van a sancionar con una multa, derecho administrativo. Si usted no cumple con un contrato, seguramente va a tener una multa, o el contrato se va a rescindir, derecho comercial, derecho civil, en fin, todo el derecho tiene una norma, y la contracara de esa norma es la sanción ante su incumplimiento. Ahora, no sé si fue hábil el gobierno con este tema de la liberación de los presos. Realmente fue así, Romero, el tema de querer despegar, ¿no?, de, bueno, señalar a la justicia como la ejecutora claramente de liberar a los presos. ¿Esto fue así? ¿Usted cree que es así? No lo sabemos porque de los dos lados se echan las culpas mutuamente. Sí hubo una mesa política en principios de la gestión en el Ministerio de Justicia. Ahora, ¿quién dio la idea original? Yo no lo sé, en lo personal no lo conozco. Es común esto de echarse la culpa mutuamente. Le pongo otro ejemplo. Cuando comenzaban los piquetes en la República Argentina, ahora ya es parte de nuestra geografía y está casi derogada la norma penal que lo sanciona. De hecho está derogada, pero cuando se comenzaba con el tema de los piquetes, se decía que era una decisión de la justicia. Cuando la justicia actuaba, la policía, que pertenece al Poder Ejecutivo, no respondía. Entonces era un tira y afloje y pasarse la pelota sin quedar en offside, como el rugby, ¿no? Claro. Así que esto es viejo, no es de ahora. Es muy fácil decir toda responsabilidad de los jueces, pero el sistema penal lo integramos los 3 poderes, porque la policía, el poder, el servicio penitenciario, pertenecen al Ejecutivo y son auxiliares de la justicia, y la legislatura también, con el dictado de normas. O sea que el sistema penal no es exclusivamente jueces y fiscales. Actuamos en forma armónica y cada uno en las correspondientes competencias, ¿verdad? Ahora, son decisiones que deben ser tomadas en conjunto, y está bien que sea así, porque en definitiva cuando nosotros como Poder Judicial, tanto el fiscal como los jueces, disponen el alojamiento de una persona en una unidad carcelaria o en la comisaría, se lo derivamos al Poder Ejecutivo. O sea, no está mal que actuemos en forma conjunta. Lo que sí es incorrecto es que nos echemos culpa y decir, no, esto no tengo nada que ver, esto no es mío, esto es de la justicia, porque no es verdad. Es de la justicia la decisión, pero también el tema de la superpoblación y el hacinamiento es un problema del Ejecutivo, de los cuales no nos podemos tampoco desentender. Seguro. En fin, porque también hay atrasos en la justicia, y eso es responsabilidad nuestra, con el tema de los juicios y las sentencias definitivas. Entonces tenemos las unidades carcelarias repletas de personas procesadas,
sin sentencia o sin sentencia firme, pero a su vez también los procesos son extremadamente largos, cada vez hay más instancias recursivas, y esto es una cuestión de la legislatura, y los procesos no pueden durar lo que duran, y tampoco podemos tener tantas instancias, porque el Pacto de San José de Costa Rica nos exige una doble instancia, un doble conforme, y acá tenemos como 8. Entonces fíjese, estoy hablando de responsabilidades de los 3 poderes del Estado, y no nos podemos pasar la pelota como si fuera rugby y decir, no es culpa mía, es culpa de la oficina de al lado. Romero, muchas gracias, siempre claro. Gracias a ustedes, como siempre, un placer. Abrazo grande. Gracias. Marcelo Romero, fiscal de la provincia de Buenos Aires, bueno, aportando su visión, siempre es interesante, un hombre que trabaja mucho en lo que es el Poder Judicial de la capital de la República Argentina.